Hay un montón de stickers en WhatsApp con ese niño, ¿no? De pronto los más jóvenes lo reconocen más fácilmente. Él se llama Hasbula Magodemov. Resulta que no es un niño. Resulta que tiene 20 años. Pero tiene una enfermedad que se llama acondroplasia. ¿Qué es la acondroplasia? Encontré como una definición muy interesante de acondroplasia relacionada con lo que vamos a hablar hoy. La acondroplasia es un trastorno genético del crecimiento de los huesos que causa aproximadamente el 70% de los casos de enanismo en el mundo. Esta patología hace que sus brazos y piernas sean más cortos en comparación con la cabeza y la columna vertebral. Lo que me llama la atención de esa definición, esa explicación de acondroplasia, es que la cabeza se desarrolla normalmente, pero los brazos y las piernas no se desarrolla en relación o con relación a la cabeza, ¿no? Y por eso este niño, joven, hombre, me hizo acordar leyendo este pasaje. El problema no está en la cabeza, el problema está en el cuerpo, ¿no? En los brazos y en las piernas. Y me temo que hoy en día muchas iglesias sufren de acondroplasia eclesial. Y eso es justamente el título de mi mensaje. ¿Cómo evitar eso? ¿Cómo evitar que una iglesia local sufra acondroplasia? Bueno, vamos a verlo en Efesios capítulo 4, versículos 1 al 16. Efesios capítulo 4, 1 al 16. Voy a leer en la Biblia de las Américas, en la Nueva Biblia de las Américas. Usted, si tiene una Reina Valera, va a detectar algunas diferencias, pero no es grande la diferencia. Efesios 4, 1 al 16. Dice así la palabra de Dios. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también ustedes fueron llamados en la misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Esa es la palabra del Señor para nosotros hoy, hermanos. Hoy quiero comenzar sobre una premisa que de pronto algunos de ustedes ya recuerdan,
otros no porque no estuvieron aquí el viernes. Pero esa premisa es que la máxima bendición cósmica, de la que hablamos el viernes, se experimenta y se disfruta a través de la iglesia. La forma de experimentar y de disfrutar de la máxima bendición cósmica de la que hablamos el viernes, que es capítulo 1 de Efesios, es en la iglesia. Pero incluso es posible ser parte de una iglesia y no disfrutar al máximo de esa bendición, porque cuando una iglesia sufre de acondroplasia, cuando una iglesia no crece, se queda corta en disfrutar de la bendición de Dios. Y por supuesto, no estamos hablando de números, estamos hablando de madurez. Se queda corta en disfrutar de la obra del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, ha sido un privilegio realmente ver lo que el Señor está haciendo entre ustedes. Es evidente que Dios está obrando. Y gloria a Dios por eso. Pero por eso quiero animarlos a cuidarse de la acondroplasia eclesial. No piensen que eso está lejos de ustedes. Es fácil que cualquier iglesia local pueda vivir ese mal. Y quiero decirles cómo cuidarse de ello, cómo evitarlo y cómo seguir creciendo a la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso mi mensaje para ustedes, hermanos, es simple, es muy sencillo. Todos tenemos que participar para crecer. Todos. Todos tenemos que participar para crecer. Hoy quiero mostrarles cuál es su lugar ahí, usted. No solo el pastor, no solo los pastores, no los diáconos simplemente, sino usted, cada uno de ustedes. ¿Cuál es su lugar en ese crecimiento de la iglesia? ¿Cuál es su lugar para evitar la acondroplasia eclesial? ¿Cuál es su participación en este plan de Dios que se llama la iglesia? Todos tenemos que participar para crecer. Y vamos a abordar ese mensaje a través de tres partes del cuerpo. Entonces vamos a pensar cuál es la participación o la obra de la cabeza, cuál es la participación o la obra de la boca y cuál es la participación y la obra de los miembros. ¿Ok? Esa es la forma en la que lo vamos a abordar. La obra de la cabeza, la obra de la boca, la obra de los miembros. Ya no es la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu, capítulo 1. Ahora es la obra de la cabeza, de la boca y de los miembros. Comencemos por la obra de la cabeza. ¿Cuál es la participación de la cabeza para evitar la acondroplasia eclesial? Bueno, versículos 1 al 3 plantean, y específicamente 2 y 3, plantean un panorama ideal realmente. El pasaje comienza con Pablo exhortando a los efesios, a la iglesia de Éfeso, a ser una iglesia local sana, una buena iglesia local. Versículo 1, yo prisionero del Señor Jesucristo, les ruego que vivan de esta forma, de una manera digna del llamado con que han sido llamados o de la vocación con que han sido llamados. ¿Cómo es esa manera digna de vivir? Versículo 2 y versículo 3. Y piensen por un momento, ¿cuántos quisiéramos tener una iglesia local así? Que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Se imagina que nuestras iglesias fueran así? Sería maravilloso. Porque estoy seguro, hermanos, eso es así en todas partes, en Éfeso, en Filipos, en Renacer y aquí. Aquí debe haber algún conflicto. Alguien tiene que tener un conflicto con alguien. Estoy seguro. Eso pasa en las mejores familias, ¿no? Y por eso el apóstol Pablo dice, miren, yo quiero que ustedes vivan conforme a la vocación que ustedes han recibido, el llamado que han recibido del Señor Jesucristo.
vivan en humildad y mansedumbre, es decir, una iglesia en la que las personas piensan en el otro antes que en sí mismo. Vivan soportándose con paciencia y en amor. Ahora, quiero que noten que no es una iglesia perfecta, ¿no? Lo que Pablo está planteando aquí no es una utopía. No es como esa iglesia que no existe. No, yo creo que esa iglesia puede existir. Porque no está diciendo que no hay problemas. Si no hubiera problemas, ¿para qué soportarse? ¿No? Si todos fuéramos perfectos, no tendríamos que soportarnos. Sería un deleite compartir unos con otros. Pero si tenemos que soportarnos es porque Pablo es consciente de que hay defectos y que ninguno de nosotros es perfecto y que aguantarnos no es tan fácil. Pregúntele a su esposa o a su esposo, ¿no? O a sus hijos. De manera que es una iglesia que más bien tiene la actitud de soportarse, de ser paciente con el hermano, con la hermana, que no es tan fácil de llevar, que tiene una personalidad, un carácter difícil. Y finalmente es una iglesia que hace un esfuerzo, versículo 3, esforzándose, procurando, dice la Reina Valera, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Nuevamente, no es fácil, requiere esfuerzo. Pablo no está planteando un ideal utópico. Pablo está planteando una iglesia local sana. Y lo que le dice Pablo a los efesios es: vivan así, sin divisiones, sin pleitos, sin contiendas entre ustedes. Sopórtense, ámense, sean pacientes uno con el otro, sean humildes entre ustedes. Esfuércense por guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pero lo que me llama la atención son los versículos 4 al 6, porque versículos 4 al 6 nos da la base para esa unidad. Y me llama la atención porque no es una base pragmática. Si yo le pregunto a usted, ¿por qué guardar la unidad en la iglesia? No, pues porque así vivimos mejor. Ok, sí, es verdad, así vivimos mejor. ¿Qué otra razón? No, pues nadie quiere ser parte de una iglesia en donde todos pelean, ¿no? Sí, de acuerdo, nadie quiere ser parte de una iglesia así. Esas son razones, pero son razones pragmáticas. No, es que hay que guardar la tradición. Entonces, si guardamos la tradición, todos vamos a estar unidos. Ok, bien, la tradición puede tener su lugar, perfecto. Pero todo eso son razones pragmáticas. ¿Cuáles son las razones que Pablo da para guardar la unidad? No son para nada pragmáticas, son supremamente profundas. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Es decir, somos miembros los unos de los otros en el mismo cuerpo. Todos nosotros tenemos el mismo espíritu. Así como también ustedes fueron llamados a una misma esperanza de su vocación. Todos dentro de una iglesia local, los miembros de una iglesia local, tienen una misma esperanza. Fueron llamados a una misma esperanza. Tenemos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Esas son las razones de Pablo. No son razones pragmáticas, son profundas. Son profundamente arraigadas en lo que es la iglesia en su esencia. Tenemos el mismo Dios. ¿Cómo nos vamos a dividir? ¿Acaso Dios está dividido? Tenemos el mismo Espíritu. ¿Cómo vamos a dividirnos? ¿Acaso el Espíritu de Dios está dividido? Tenemos el mismo Señor, la misma fe. ¿Acaso la fe de Cristo está dividida? No puede ser. Entonces, cuando la iglesia entiende esas verdades profundas de Dios, produce unidad, porque esas bases no están divididas. Entonces Pablo está planteando esa iglesia sana, ¿no? Una iglesia en donde hay humildad, donde hay amor, donde hay armonía, donde hay paz, donde hay paciencia entre hermanos, basado en todo lo que es Dios, todo lo que es nuestra fe, todo lo que es Cristo, todo lo que es el Espíritu de Dios en nosotros. Entonces, la pregunta es, y la pregunta clave siempre es, hermanos, ¿cómo hacerlo? ¿No? Porque mire, es muy fácil que yo me levante aquí y les diga, hermanos, ámense, amén, chao.
¿no? Y, pues sí, listo, tenemos que amarnos, pero ¿y cómo? ¿Cómo hago? ¿Cómo hacemos para crecer como iglesia? ¿Cómo hacemos para guardar la unidad? ¿Cómo hacemos para ser una iglesia madura, firme, sólida? ¿Cómo se hace? Y justamente el versículo 7 nos empieza a dar el cómo, porque dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia. Es decir, hermanos, hagan esto. Pablo es como diciendo, hagan esto, sean así, pero tengan en cuenta, cada uno tiene una gracia específica. En otras palabras, cada uno tiene algo que hacer. Por eso es que mi mensaje es justamente ese. Todos tenemos que participar para crecer. Justamente lo que Pablo comienza a decir a partir del versículo 7 es, pero cada uno tiene algo. Esto no es de una persona. Esto no es de un pequeño grupo de personas. Cada uno tiene algo que hacer. Cada uno de los miembros tiene algo que hacer. Entonces, por eso vamos a dividir esto entre lo que tiene que hacer la cabeza, que de hecho ya lo hizo, lo que tiene que hacer la boca, que espero que lo están haciendo y creo que lo están haciendo, y lo que tienen que hacer los miembros, que les pido que lo hagan. ¿Okay? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Esa es fácil, Cristo. Muy bien. Entonces, lo primero que Pablo nos muestra es lo que Cristo hizo para garantizar esa unidad y ese crecimiento de la iglesia. Lo primero que presenta Pablo a partir del versículo 7 es la obra de la cabeza, la obra de Cristo. Versículo 7, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y entonces Pablo sigue escribiendo y a veces es difícil como meterse en los zapatos de Pablo y pensar, pero ¿por qué la hizo tan complicada? O sea, yo hubiera dicho algo más fácil, ¿no? Pero seguramente en su momento y de acuerdo a la cabeza de Pablo, que tenía que ser una cabeza gigante porque era muy inteligente, pensó que citar el Salmo 68 era útil y que nos podría dar una idea útil e importante para nosotros, para entender qué fue lo que hizo Cristo, para mantener la unidad de su iglesia y hacer que su iglesia crezca. Entonces el versículo 8 cita el Salmo 68. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. El Salmo 68 es un salmo supremamente interesante. Se podría hacer como una película del Salmo 68. El Salmo 68 presenta a Dios como un guerrero. Haga de cuenta tipo el Señor de los Anillos. Dios sale de su monte, el monte Sinaí, y es un guerrero que va hacia la tierra prometida, a conquistar la tierra prometida, porque Él le prometió esa tierra a su pueblo y Él va a hacer que su pueblo tenga la tierra. Y entonces Dios es presentado como ese guerrero que va y lucha contra sus enemigos y vence para conquistar la tierra. Es una poesía acerca de Dios como el guerrero que vence a sus enemigos. Pero luego el versículo 18 nos dice que Dios venció a sus enemigos y lo que hizo es despojar a sus enemigos. Eso es el Salmo 68, 18, que es exactamente el pasaje que cita Pablo acá. Entonces, lo que nos dice ese versículo es que Dios despojó a sus enemigos y al despojarlos, como que ganó un botín, ¿no? Y ese botín se lo dio a su pueblo. Entonces, lo que Pablo está planteando básicamente es que Cristo es el cumplimiento de ese salmo. Cristo es ese guerrero que vence a sus enemigos para entregarle el botín a su pueblo. Cristo es el guerrero que vence a los enemigos de su pueblo para despojar a sus enemigos y entregarle a su pueblo algo que él llama dones. Y eso es el versículo 8. Entonces dice el versículo 9, esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra.
el que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. En otras palabras, Jesús es ese guerrero que vino y luchó contra nuestro peor enemigo. ¿Cuál es nuestro peor enemigo? Y ni siquiera Satanás. De acuerdo a 1 Corintios 15, nuestro peor enemigo es la muerte. Y Jesús la venció. Por eso estamos reunidos acá, ¿no? Estamos celebrando ¿qué? ¿Qué celebramos cada 8 días? ¿Qué celebramos cada domingo? Que Jesús resucitó. Que Jesús se levantó de entre los muertos. De manera que cuando Jesús se levanta de entre los muertos, despoja a la muerte para asegurar que su iglesia puede crecer como un organismo vivo. La iglesia de Cristo no está muriendo. La iglesia de Cristo no es un organismo que va perdiendo vida cada año. La iglesia de Cristo es un organismo vivo que cada vez vive más porque Jesús venció a la muerte. Y mire, si usted está aquí de pronto por primera vez, algunos hoy lo saludaron, o de pronto está aquí solo como por curiosidad para saber qué se enseña acá, o de pronto sea la primera vez que usted escucha una predicación de la Biblia así como esta. Mire, más allá de cualquier cosa, lo más importante de esto que estamos hablando es que usted entienda que la muerte ha sido vencida. Que Cristo se levantó de entre los muertos. Y si usted no cree en el cristianismo, le voy a dar la manera para destruir el cristianismo. ¿Está listo? Esta es la manera para destruir el cristianismo. Lo puede destruir mañana mismo si usted quiere. Siglos y siglos de cristianismo los puede destruir mañana. ¿Sabe cómo? Demuestre que Jesús no resucitó. Y se acaba el cristianismo. Pero como dice Pablo, pero Jesús sí resucitó. Y si usted no puede demostrar que Jesús no resucitó, entonces le va a tocar creer que Jesús resucitó y le va a tocar ser parte de esta iglesia, porque es la única forma en la que la vida tiene sentido. Y por eso es que la iglesia es un organismo vivo, porque el rey de la iglesia venció a la muerte y luego ascendió al trono a la diestra de Dios. Y dice el versículo 10, para llenarlo todo en todo. De manera que Jesús dio dones a su iglesia para que la iglesia crezca y llene la tierra de la plenitud de Cristo. Ese ha sido siempre el proyecto de Dios, ¿no? Creó a Adán como su imagen. ¿Para qué? Para que se multiplique y llene la tierra de su imagen. Adán fracasó, pero Cristo no fracasó. Y entonces ahora Cristo da dones a su pueblo para que llenen la tierra de la imagen de Dios que es Cristo. Eso es ser parte de la iglesia. Jesús venció a la muerte para que su iglesia no padezca de acondroplasia, sino que pueda crecer y llenar la tierra, llenar todo de la plenitud de Dios. No sé ustedes, pero para mí como pastor eso es una tranquilidad total. Porque ¿sabe cuál es la buena noticia de eso? El crecimiento de la iglesia no depende de mí. El crecimiento de la iglesia no depende de mis estrategias para ver cómo logro que la iglesia crezca, que la iglesia madure. No depende de mis habilidades de oratoria o mis habilidades pedagógicas para que la iglesia crezca. No depende de eso. No depende de que llegue un hermano con mucho dinero y podamos hacer más cosas. No depende de nada ni de nadie más que del Rey que venció a la muerte y ha asegurado el crecimiento de su iglesia. Por eso el Señor Jesús prometió: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que el crecimiento está asegurado por la cabeza, está asegurado por nuestro Rey Jesucristo. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y nosotros qué? ¿Qué hacemos ahora nosotros? Y por eso vamos al segundo punto, que es la obra de la boca. Ya vimos la obra de la cabeza. La obra de la cabeza es perfecta, asegura el crecimiento, pero bueno,
¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a ver la obra de la boca, versículo 11. El versículo 11 nos dice cuáles son esos dones específicamente que Jesús entregó a su pueblo. Jesús venció a la muerte, ascendió al cielo, despojó a sus enemigos para entregar dones a su pueblo, para que esos dones aseguren el crecimiento del cuerpo. La pregunta es, ¿cuáles son esos dones? Versículo 11. Y él dio a algunos, ¿ser qué? Apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, a otros pastores y maestros. O sea que los dones que Jesús logró para su pueblo son personas y son oficios. Los apóstoles y profetas son los que establecieron el fundamento, de acuerdo al capítulo 2 de Efesios, establecieron el fundamento sobre el cual se construye la iglesia. Hoy no hay apóstoles y profetas. No se dejen engañar, hermanos. Para ser un apóstol hay que haber visto a Jesús resucitado. Ninguno en este tiempo puede ver a Jesús resucitado, así que no crean que hay apóstoles hoy. Los apóstoles y profetas, de acuerdo a Efesios capítulo 2, y si usted quiere verlo, solo para mostrárselo, capítulo 2, mire el versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Lo que está planteando ese versículo es, los profetas y los apóstoles establecieron esa piedra angular que se llama Cristo, porque por su enseñanza es que estamos aquí nosotros, pero hoy ya no hay ese oficio. También están los evangelistas en el versículo 11. Y los evangelistas son lo que llamaríamos hoy misioneros, ¿no? Hombres que van por muchos lugares pasando culturas para llevar el evangelio. Todos aquí somos creyentes, los que somos creyentes seguramente por la obra de un misionero o de varios misioneros. Y los apreciamos, los amamos mucho. Pero luego están finalmente la última categoría, versículo 11, pastores y maestros. Todos tienen en común algo, ¿se dieron cuenta? ¿Qué hicieron los apóstoles y profetas? ¿Qué hacen los evangelistas? ¿Qué hacen los pastores y maestros? Todos tienen algo en común. Enseñan la palabra. Por eso son la boca. Por eso esta es la obra de la boca. Porque es la labor de aquellos que tienen la responsabilidad de predicar y de hablar la palabra de Dios. Entonces, pregunta, ¿qué hacen los pastores? ¿Qué es lo que hacen los pastores en una iglesia? ¿Usted alguna vez se ha preguntado eso? Como, venga, ¿qué estará haciendo el pastor hasta ahora, no? ¿Qué hacen? Bueno, sí. Es bueno que se lo pregunte y es bueno que usted lo sepa. Y es algo tan antiguo como el Nuevo Testamento y al mismo tiempo puede ser revolucionario para muchos, porque muchos no entienden qué hace un pastor. Para muchos, los pastores son básicamente toderos. ¿Qué es un todero? El que hace todo, ¿no? Es el que atiende todas las responsabilidades espirituales de la iglesia, por supuesto. Una consejería, se murió alguien, hay que celebrar un funeral, hay que ir a visitar a un hermano, una hermana que está en la clínica o en el hospital, está enfermo. Pero si se daña un foco, ¿no? Ustedes le dicen foco. O si se daña una banca, pues, pastor, se dañó el foco, toca ir a reemplazarlo, ¿no? Y entonces el pastor tiene que ir y hacer eso también. Y si hay un evento, un programa, una conferencia, pues ¿quién se espera que va a organizar todo? Pues los pastores, ¿no? Tienen que administrar, tienen que ser plomeros, tienen que ser técnicos, tienen que ser organizadores de eventos, tienen que ser músicos por si falta un músico, tienen que ser predicadores y maestros, consejeros y cualquier otra cosa que se necesite. Para muchas iglesias esa es la mentalidad de lo que hacen los pastores. Los pastores hacen todo. El pastor todero. Pero hoy hay otra opción, hay otra mentalidad muy conocida ya también, que es el pastor influencer. Ese pastor que solo da conferencias, ¿no? Que lo único que tiene que hacer es pararse allá al frente y hablar, vestirse bien, porque siempre tienen que vestirse bien,
ropa muy costosa, ser lo más atractivos posible, crear contenido en las redes sociales y aparentar una gran vida y eso es ser pastor. Pararse en el escenario. A esos pastores nadie los ve, es decir, nadie puede hablar con ellos, nadie puede ir a su casa entre semana, no, eso no pasa. Son pastores influencers. Y eso es muy común hoy. En las iglesias pequeñas es común el pastor todero, en las mega iglesias es común el pastor influencer. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la perspectiva de Pablo de lo que hacen los pastores? Bueno, Pablo no está de acuerdo ni con el pastor todero ni con el pastor influencer. Pablo propone una tercera opción y es el pastor capacitador. Y mírenlo en el versículo 11 y versículo 12. Él dio pastores y maestros a la iglesia. Versículo 12, ¿a fin de qué? De perfeccionar o de capacitar, dice la Biblia de las Américas. Perfeccionar es una palabra que de pronto nos cuesta trabajo de entender, porque para nosotros perfecto es como que no comete ningún error. Entonces ninguno de nosotros va a ser perfeccionado nunca, entonces qué tontería. Pero si entendemos esa palabra en su contexto, podemos comprender que es capacitar, es equipar, es entrenar. Es la misma palabra que se usa en 2 de Timoteo 3:17, ¿no? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, ¿para qué? Para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o maduro, y luego dice, equipado, entrenado, capacitado para toda buena obra. Entonces lo que hace el pastor es capacitar. Los pastores tienen la responsabilidad de capacitar a la iglesia. El pastor capacitador está enfocado en entrenar. La pregunta es, ¿a quién entrena el pastor capacitador? Bueno, entrena a los creyentes. Mire el versículo 12. A fin de capacitar a los ¿qué? Santos, a los creyentes, para la obra del ministerio. La labor más fundamental en la iglesia es la de los santos, pero los pastores tienen que capacitar a los santos para que hagan su labor. Por supuesto, eso implica predicar la palabra. Por eso los pastores tienen que dedicar horas a predicar la palabra, a preparar un buen sermón que los capacite a ustedes para que ustedes salgan de aquí a practicarlo, que ustedes sean capacitados. También, por supuesto, la consejería, la instrucción personal, el discipulado, todo eso es parte del ministerio pastoral. Por eso, hermanos, no sirve que ustedes quieran un pastor todero. No vale la pena. ¿Sabe por qué? Porque el pastor todero pierde mucho tiempo haciendo cosas que no es lo que tienen que hacer. Y tampoco sirve que usted quiera un pastor influencer, que sea famoso en redes sociales y que edifique, entre comillas, a un montón de gente, menos a su iglesia, porque nadie puede verlo, nadie puede hablar con él. Eso no es el pastor que Dios quiere para su iglesia. Lo que Dios quiere son pastores que capaciten al pueblo de Dios. ¿Y qué pasa cuando el pastor o los pastores capacitan al pueblo de Dios? Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso es que hacemos esto cada semana. Usted se preguntará, ¿por qué hacemos esto todos los domingos? Nos levantamos temprano, vamos a la iglesia, cantamos, escuchamos la Biblia y luego salimos. Todos los domingos, hasta que muramos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque esa es la forma en la que Dios determinó que su pueblo sea capacitado para representar a Cristo. Note el versículo 13, para ser conforme a la medida de la estatura ¿de quién? Del Hijo. Para que una persona entre nueva hoy, como hay algunos nuevos hoy, y puedan decir, ve, aquí está Cristo. Cristo es evidente, su amor, su carácter, su paz, su unidad, su paciencia, es evidente en esta comunidad. Una iglesia con acondroplasia es una iglesia que posiblemente carece de capacitación, que posiblemente solo tiene un pastor y ese pastor hace todo o es un influencer.
Una iglesia que crece normalmente es una iglesia que tiene varios pastores, ya sea a tiempo completo o laicos, que entienden su función de predicar la palabra de Dios con precisión para edificar a la iglesia y para capacitar a la iglesia de Cristo. Eso es lo que hace la boca. Pero para muchos, lamentablemente, el pasaje llega hasta ahí, hasta el versículo 13. Y si fuera hasta el versículo 13, hermanos, ustedes serían libres. Ya, no tendrían que hacer nada. Cristo hizo todo, la boca tiene que hacer su labor. ¿Y usted qué tiene que hacer? Pues sentarse y escuchar. Pero el pasaje no termina. El pasaje termina el versículo 16. Entonces tenemos que pasar obligatoriamente al tercer punto, porque no nos sirve que solo la cabeza crezca bien, como el niño que vimos al principio. Necesitamos que los brazos y las piernas también crezcan, o de lo contrario, vamos a sufrir de acondroplasia. Entonces tenemos que pasar al tercer punto, que es la obra de los miembros. Y aquí es donde todos entran. Por eso es que el mensaje de este sermón es que todos tenemos que participar para crecer, porque aquí entran todos. ¿Qué es lo que hace la iglesia? Bueno, básicamente lo que la iglesia hace es dejarse capacitar, 1, y 2, poner en práctica la capacitación. Dejarse capacitar y poner en práctica la capacitación. Primero, la iglesia se deja capacitar. Mira el versículo 14. Entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Ya no seremos niños. Si los pastores capacitan a la iglesia y la iglesia crece, ya la iglesia no va a ser un grupo de niños. El versículo 14 nos da 2 ilustraciones, ¿se da cuenta? La primera ilustración es la del niño, que es básicamente la ilustración de la acondroplasia. Ya no seremos niños. El problema es cuando una iglesia lleva años y todavía son niños. Eso no puede pasar. Una iglesia cuyos miembros no crecen, no maduran. Y puede que sea una iglesia muy grande, es decir, un edificio muy grande y mucha gente metida en ese edificio. En Colombia hay un montón de esas, seguramente aquí en México también. Pero eso no significa que sea una iglesia madura. Así que esa es la primera ilustración. Pero la segunda ilustración, versículo 14, es la de un barco, ¿se da cuenta? Sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Es un barco que se deja llevar por cualquier viento, cualquier ola. Eso es una iglesia inmadura. Una iglesia que se deja llevar por cualquier nueva moda doctrinal. Pero si la iglesia se deja capacitar, si los miembros, en vez de obstaculizar la capacitación de los pastores, se dejan capacitar por los pastores, la iglesia va a ser estable, va a dejar de ser niños y va a dejar de ser un barco que se deja llevar por las olas. Cuando los miembros se dejan capacitar por sus pastores, la iglesia madura, la iglesia crece. Y nuevamente, no es crecer en términos numéricos, es el versículo 13. Usted tiene que recordar para siempre el versículo 13. Es llegar a ser a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero no solamente los miembros tienen que dejarse capacitar, sino que además los miembros tienen que poner en práctica su capacitación. Mira el versículo 15. Más bien, en vez de ser un niño, en vez de ser un barco que se deja llevar por cualquier cosa, más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos. Ahora, en la Reina Valera dice, siguiendo la verdad en amor. De hecho, tienen ese letrero ahí al lado de la cafetería, ¿cierto? Siguiendo la verdad en amor. La Biblia de las Américas dice, hablando la verdad en amor. La pregunta es, ¿cuál es correcta? ¿La Reina Valera o la Biblia de las Américas? No, ninguna. No, ese no es el punto, ¿cierto? Usted siempre que le pregunten eso debe decir sí y ya.
Punto. ¿Por qué? Pues porque si hay variaciones es por algo. Hay una razón para eso. Lo que pasa es que Pablo está usando un sustantivo y lo está convirtiendo en un verbo. ¿Usted ha tratado de hacer eso? No sé si aquí lo hacen, pero por ejemplo en Bogotá muchos ahora dicen googlear. O los costeños en Colombia dicen whatsappear. Y eso suena hasta grosería. Y es como, ¿qué significa eso? Pues están usando la palabra WhatsApp como un verbo o Google como un verbo. Bueno, y eso es lo que hace Pablo acá, pero con la palabra verdad. Trate de decir verdad como un verbo. A ver cómo queda. ¿Sería algo así como verdeando? ¿Verdeando? Eso no existe, por supuesto, en español. Entonces, los traductores tienen que pensar, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo traducimos esa palabra? Pues toca ponerle un verbo a la palabra verdad. Una opción, Reina Valera, es siguiendo la verdad en amor, lo cual tiene todo el sentido. Biblia de las Américas propone, no, ¿sabe qué? Mejor hablando la verdad en amor. Bueno, también tiene sentido. Y creo que ambas tienen sentido, porque finalmente lo que necesitamos es que los miembros se dejen capacitar, lo cual implica que sigan la verdad en amor, pero además que la pongan en práctica. ¿Y sabe usted cómo pone en práctica la capacitación? Hablando la verdad en amor entre ustedes. Mire, la labor de los miembros es súper fácil y al mismo tiempo muy olvidada. La labor de los miembros es hablar. Yo sé, hay personas que se les facilita más eso, ¿no? Hay otros que no tanto. Pero es hablar, pero no hablar cualquier cosa, no hablar chismes, no hablar murmuraciones, no. Hablar la verdad en amor entre creyentes. Esa es la labor de los miembros. Es que podamos edificarnos unos a otros, que los miembros se edifiquen. Imagínese, el pastor lo capacita a usted el domingo con la palabra, de pronto entre semana también con discipulados, con enseñanzas, consejería, para que usted luego vaya y hable la verdad con otros. Y entonces la iglesia crece. En realidad lo que más se necesita es que los miembros hablen la verdad en amor. Hermanos, necesitamos cambiar nuestra mentalidad respecto a la iglesia. La iglesia no es una organización prestadora de servicios. No es como, bueno, yo voy el domingo, escucho, me ofrecen un evento espiritual, un show espiritual, yo participo de ese show, me gusta, me agrada, ofrendo, y ya ahí me voy y vuelvo el siguiente domingo a recibir otro show. Para muchos eso es la iglesia. Pero también necesitamos dejar de pensar que la iglesia es solo activismo, como, no, la iglesia es una organización de eventos. Entonces, a ver, ¿qué reuniones vamos a tener? ¿No? Más reuniones, para hacer algo. O yo tengo que ir el domingo y hacer algo, yo no me puedo quedar ahí sentado, yo tengo que limpiar aunque sea, yo tengo que estar tocando la alabanza, yo tengo que ayudar con todo lo técnico, y todo eso es bueno, pero finalmente eso no es lo que hace crecer a la iglesia. Los instrumentos no hacen crecer a la iglesia. Los computadores no hacen crecer a la iglesia. Entonces, ¿qué hace crecer a la iglesia? Bueno, imagínense más bien esta escena. Un miembro de la iglesia se acerca a uno de los pastores. Pastor, yo quiero servir. ¿Usted alguna vez ha dicho eso? Yo creo que muchos creyentes dicen eso. Pastor, yo quiero servir. ¿Qué hago? Póngame a hacer lo que sea. Yo limpio, puedo barrer, puedo ayudar con muchas cosas. Quiero servir. Y entonces el pastor le dice, ok, perfecto, hermano. Si ve ese hermano de ahí o esa persona de ahí, mire, él es nuevo. Ni siquiera sabemos si es creyente o no. Le propongo algo. Reúnase esta semana con él y hable del evangelio con él. Y entonces ahí el hermano empieza, ¿cómo así? ¿Cómo así? Esa no me la esperaba. O bueno, ¿sabe qué? Una más fácil. Usted conoce a ese hermano, ¿cierto? Un hermano que lleva tiempo en la iglesia. Pues resulta que está batallando con su hijo adolescente. No es fácil. Y usted ha pasado por esa experiencia. ¿Por qué no va y habla con él? Se toman un café, le cuenta un poco de su experiencia y oran juntos. Y entonces el hermano dice, uy, pastor, yo me imaginaba algo más fácil, ¿no? Como limpiar, como barrer, como tocar un instrumento, como hacer algo.
Yo no sé cómo hacer nada de eso. Entonces, ¿qué va a responder el pastor? Bueno, yo lo voy a capacitar a usted para hacerlo. Justamente eso es lo que hacemos cada domingo. Y usted dirá, pastor, pero eso es la obra del ministerio. ¿Acaso el ministerio no le corresponde a los pastores? Y aquí está, hermanos, la verdad más reveladora de este pasaje, que ya la salté, pero no quiero perderla de vista. Si usted se acuerda solo de esto y de nada más, yo quedo feliz, el pastor Iván queda feliz, el pastor Jaime queda feliz y todos seremos felices. ¿Ok? ¿Qué es? Versículo 12. A fin de capacitar a los santos, ¿para qué? ¿Quién hace la obra del ministerio? ¿Los pastores? Los santos. La obra del ministerio la hacen los creyentes, no los pastores. ¡Pum! Yo sé, eso es una verdad. De hecho, cambió nuestro cristianismo de toda la vida, ¿cierto? Porque tradicionalmente pensamos, ¿no? Los pastores hacen el ministerio, yo recibo el ministerio. Falso, falso. El ministerio lo hacen los creyentes. Los pastores capacitan a los creyentes para que los creyentes hagan la obra del ministerio. Y cuando esto sucede, cuando los creyentes se dejan capacitar y aplican esa capacitación, hablando la verdad unos con otros en amor, entonces sucede, versículos 15 y 16. Más bien al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Hermanos, todos tenemos que participar para crecer. Es hermoso lo que el Señor está haciendo entre ustedes. Es fascinante. El pastor Iván me ha contado ya varias historias de la iglesia y ver cómo el Señor los está respaldando. Está obrando en esta iglesia. Tienen la gran bendición de tener pastores que están realmente dedicados en predicar la palabra de Dios y quieren predicar la palabra de Dios con precisión. Tienen la cabeza perfecta, que es nuestro Señor Jesucristo, que ha hecho todo, venció la muerte para que la iglesia crezca. Así que, hermanos, no permitan que la iglesia se contagie de acondroplasia. Si cada uno hace su parte, si se dejan capacitar y ponen en práctica esa capacitación, si hablan entre ustedes la verdad en amor, si se edifican unos a otros en paz, en unidad, en paciencia, ustedes van a crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Van a ser una representación de Cristo en esta ciudad, en esta comunidad. Personas van a venir acá y independientemente de si este edificio crece o si llegan más personas y más personas, cuando llegue una, lo que va a ver es a Cristo. No un montón de estrategias y eventos, sino a Cristo y todo su amor y su carácter. Entonces será una iglesia conforme a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero para eso, todos tenemos que participar para crecer.